sigue. ¿Me levanta yo? ¿O hace nada para? No. A las 3 de la mañana grande. Soy como ahora, Se volvió. Ya puso pata ahí. Vamos a conversar la semana pasada por la influencia del tiempo. ¿Trajeron el yogur? Sí, claro, para puedes salir, si lo puedes comprar, pero es chiquitito, eso si puede ser de diferentes sabores, si puede. Si no, bueno, como haré, ya. Ya no hay que quitarlo mucho. En mi tiempo todavía no se encuentra de los 50. Esto es usted. No, pero ¿en dónde lo compran 250? ¿Cómo? 250, 2. La verdad. Pero no, porque el final está 2 pesos. Te lo digo porque yo le compro a mi hija, estaba a 1.80 y subimos a 2 pesos. Sí, la subió, sí, pero 250 para la paella también. En los finales está 2 de 250, subió, porque ayer casualmente yo le compré 10. Estaba 2 pesos. No, oye, de verdad, cuando yo vivo ahí, yo estoy en la venta y llegué y compré uno porque no sé no, lo que es no se agite mucho. Para que la crema esa que se forme es la que tenemos que ver. A ver, dale. Ya. No, ven famoso. Bien. Entonces digo, yo les decía la semana pasada, ¿y ese saco que hay ahí? ¿Qué estás vendiendo ahí? Ya. Bien. Nosotros, bueno, yo les decía en la clase anterior, cuando ustedes expusieron los temas de las bacterias, que hoy concluíamos nosotros esta gran unidad de bacterias, que fue bastante larga, con el último grupo de bacterias, y no por ser el último, no es importante. Hoy vamos a hablar de las micobacterias. Y quizás ustedes ya han oído mencionar qué enfermedades pueden provocar las micobacterias. A ver, la tuberculosis, ¿y cuál más? Otra que pueda provocar las micobacterias. ¿Alguna idea? A ver, Vivian. Es una enfermedad bíblica. La lepra. Muy bien. Vamos a estudiar hoy el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae. Por supuesto, el Mycobacterium tuberculosis es más frecuente, vamos a profundizar en ese tema un poco más, pero sí del Mycobacterium leprae tocaremos algunos puntos porque, aunque ustedes no lo crean, en Santa Cruz hay pacientes con lepra. Se atiende en un hospital que queda
porque por allá, después del Torno, Limoncito puede ser, Jorochito, ¿eh? Hay un hospital de dermatología por Jorochito o Limoncito, no me recuerdo, ¿cuál es? Jorochito. Y funciona todavía, ¿no? Funciona. Yo pasé por ahí no hace mucho, estaba un poquito deteriorado por fuera, ¿no? ¿Eh? Es otra cosa, ¿no? Ya. Claro. Sí, porque tiene como unos ladrillos, algo así medio se humedece. Pero hay un hospital de dermatología que hay pacientes que se atienden ahí. Y en el caso de la tuberculosis, quizás ustedes lo saben, pero Santa Cruz es el departamento de más tuberculosis de Bolivia. O sea, el departamento que más pacientes con tuberculosis, Santa Cruz. Y yo estoy convencido que cuando ustedes se gradúen, algunos van a trabajar en centros de primer nivel de salud y ahí los pacientes van a recibir tratamiento para la tuberculosis. Así que van a tener que ver pacientes sí o sí con tuberculosis. Vamos entonces a hablar de estas bacterias, comenzando por las características generales de cualquier micobacteria. No importa la especie que sea. Las micobacterias son bacilares, o sea, tienen forma de bacilos. Y otra cosa muy importante de las micobacterias es que son aeróbicas estrictas. ¿Qué quiere decir eso? Y solo se multiplican en oxígeno. Muy bien. No toleran las concentraciones de oxígeno. El Mycobacterium, tanto tuberculosis como leprae, tiene que vivir obligatoriamente en medios oxigenados. No tolera el oxígeno. No tienen esporas, no tienen flagelos, no tienen cápsula. Y ustedes dirán, pero qué bacteria más cunume, ¿no? Como dicen ustedes ahí. Si no tiene nada, ¿cómo va a ser tan agresiva? Pero tiene otros atributos que la hacen ser muy patógena al humano. Uno de ellos, se los pongo aquí debajo, formación de cordones. ¿Qué cosa es eso? Vamos a borrar esto aquí. Y escribieron con marcador permanente. Ya tú sabes. No, que después me dicen que lo hice yo. Eso ahora, cuando termine la clase, yo le digo, mira, escribieron con marcador permanente en la clase, no sé quién rayo sería. Bien, entonces, ¿qué quiere decir formación de cordones? Miren, los bacilos del Mycobacterium se agrupan de esta manera. Sí, no es que sea en cadena, hacen como una especie de, se enrollan uno sobre sí mismo y hacen una especie de cordones o serpentinas. ¿Saben lo que son las serpentinas? Se lanzan en los carnavales, así. Se enrollan de esa manera en forma de cordones o serpentinas. Y esta agrupación que hacen ellos en forma de cordón o serpentina evita la fagocitosis. No lo pueden fagocitar los macrófagos y neutrófilos porque al tener esta agrupación en cordones o serpentinas, tenemos un alumno nuevo. Bien, no puede ser fagocitado. Por lo tanto, esta formación, repito, en cordones evita la fagocitosis, impide la digestión de la bacteria. Bien, ¿entendieron eso? Ahora, vamos a seguir. Otra cosita importante de las micobacterias. Miren, la semana que viene, ya se lo estoy diciendo de paso para que lo tengan en cuenta, la semana que viene tienen que traer para la clase práctica expectoración catarral por pareja. No puede ser saliva, tiene que ser flema, verde o amarilla, para poder ver, bueno, no es que tenga tuberculosis, pero para hacer la técnica de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el Mycobacterium tuberculosis no se puede teñir con la tinción de Gram. No se tiñe. ¿Por qué no se tiñe con la tinción de Gram? Porque la pared celular de la micobacteria, que tiene péptido glucano, porque ustedes saben que el péptido glucano forma parte de las paredes de las bacterias, pero por fuera del péptido glucano, las micobacterias tienen una pared de grasa, ácido micólico, lípidos, ácidos grasos,
ácido micólico, es lo mismo. Lípidos, ácidos grasos, ceras, es lo mismo. Esta capa grasosa cubre al péptido glucano y no lo deja teñirse con la tinción de Gram. Por eso nosotros vamos a utilizar una tinción para ver el micobacterio o intentar buscarlo, ¿no? Que es la llamada baciloscopía, que se emplea una tinción llamada Ziel-Nielsen. Bien, no empleamos, repito, tinción de Gram, no se usa la tinción de Gram, la que se usa es la tinción de Ziel-Nielsen. Bien, ¿por qué repito? Porque al tener esta capa de grasa que cubre el péptido glucano, no se puede teñir con Gram. ¿Entendieron eso? Por esta razón, a las micobacterias se le conoce con esta sigla, BAR. ¿Qué quiere decir BAR? ¿Han oído, han visto esa sigla alguna vez? ¿La han oído? BAR. La B, bacilo, ácido, alcohol, resistente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tinción de Ziel-Nielsen, que la vamos a hacer la semana que viene en el laboratorio, tiene un reactivo que se llama alcohol clorhídrico. ¿Qué quiere decir? Se mezcla el alcohol con el ácido clorhídrico y no se puede desteñir la pared, no se le saca el color a la bacteria, no se despinta, ¿ves? Porque el micobacterium resiste la acción del alcohol clorhídrico. Por eso se le llama como bacilo ácido alcohol resistente. ¿Entendieron? De todas maneras lo vamos a hacer en la práctica y ahí usted lo va a poder entender mejor. Pero para que hoy se lleven ya la idea de por qué se le llaman BAR. ¿Por qué a las micobacterias se le conoce como BAR? Y de hecho, déjenme decir una cosa, se usa mucho este término de BAR, porque, por ejemplo, en un examen de laboratorio no se le dice al paciente, usted tiene tuberculosis, no. El examen de laboratorio pone BAR positivo, o tantas cruces, depende. Y cuando usted reciba esto, paciente BAR positivo, usted tiene que saber que es un paciente con tuberculosis, porque no se le va a poner paciente con tuberculosis pulmonar, no. El laboratorio pone BAR positivo porque en el microscopio encontraron bacilo, ¿bien? Y te ponen BAR, bacilo ácido alcohol resistente. Y usted tiene que interpretar eso y saber que se está hablando del micobacterium tuberculosis. ¿Entendieron eso? ¿Y de dónde sale la sigla? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas sobre eso? Bien, y se los digo que sí o sí van a toparse con eso, porque en Santa Cruz tuberculosis hay. Bien, ahora, mire. Disculpen, una cosita aquí, antes de hablar. Bueno, ya deja quitarlo porque voy a empezar a copiar. Otra forma de conocer al Mycobacterium tuberculosis, además de BAR, es en honor al que descubrió el bacilo. ¿Quién descubrió el bacilo de la tuberculosis? Robert Koch. En honor a eso, al Mycobacterium tuberculosis se le conoce, además de BAR, con el nombre de bacilo de Koch. ¿Bien? Y por esto, por conocerse con bacilo de Koch, usted puede poner bacilo de Koch, se acepta, porque fue Robert Koch el que lo descubrió. Si quiere poner Mycobacterium tuberculosis, lo pone. Si quiere poner bacilo de Koch, lo pone, se acepta. Y en honor a eso, también a los pacientes con tuberculosis le dicen como paciente BK positivo. Bien, si usted ve en un examen de laboratorio paciente BK positivo, es paciente con tuberculosis porque es bacilo de Koch positivo. Y de ahí sale también el nombre. Quiere decir que de esta manera o de esta se conoce al Mycobacterium tuberculosis. ¿Están entendiendo? Porque se usa mucho estos términos. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Entendieron? Bien. Ahora, miren, existen más de 50 especies de Mycobacterium. Más de 50 especies. Bien. Yo les pongo, no hay que aprenderse las 50. Esto es, bien.
Yo les pongo en rojo las más importantes, que es el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium leprae, que son las que vamos a ver hoy nosotros. Pero existen otras especies. Una de ellas que vamos a mencionar algo importante es el Mycobacterium bovis. Miren, el Mycobacterium bovis, ¿por qué es tan importante conocerlo? ¿Bovis de qué viene? Mycobacterium bovis, ¿de qué será? ¿De qué animal? De vacas. ¿Bien? Mycobacterium bovis. ¿Y por qué tenemos que conocer eso? Porque el Mycobacterium bovis, que está en el ganado y afecta al humano, puede producir las formas más graves de la tuberculosis humana. Y no es la pulmonar. ¿Cuál es? La meningia. Bien, el Mycobacterium que está en las vacas puede provocar tuberculosis meningia, que es la forma más grave de la tuberculosis. No es la del pulmón la más grave, esa se salva el paciente. Cuando la bacteria se te mete aquí adentro, esa sí es mortal de grave. Bien, pero, ¿qué pasó? Del Mycobacterium bovis, y por eso le hago la historia, del Mycobacterium bovis se fabricó lo que a todos nos ponen cuando nacemos. ¿Qué cosa es? La vacuna contra la tuberculosis, que la mayoría tenemos la marca, ¿sí o no? ¿Bien? Esa marquita que tenemos en el brazo, ¿qué cosa es? La vacuna de la tuberculosis, que es BCG. BCG. Esa vacuna, la BCG, es la vacuna que nos ponen a todos cuando nacemos. ¿De dónde sale el nombre de BCG? Mírenlo acá. Bacilo de Colmey-Guerin. ¿Por qué? Porque fueron los dos médicos y científicos que descubrieron la vacuna. ¿De dónde la descubrieron? Del bacilo del ganado, del Mycobacterium bovis, descubren y fabrican la vacuna BCG que a todos nos ponen en el nacimiento. ¿Y para qué la ponen? No para librarnos de la tuberculosis pulmonar, no, porque el paciente le puede decir a usted en la consulta: doctor, ¿cómo yo voy a tener tuberculosis en los pulmones si yo tengo la vacuna puesta? Le van a decir eso como me lo han dicho a mí. Y usted, que le va a responder: no se preocupe, esa vacuna que usted se le puso no es específicamente contra la tuberculosis en el pulmón. Es contra la forma más grave que sí lo puede matar usted, que es que la bacteria se le vaya a su cerebro. ¿Le explican así? Bien, porque la BCG nos protege contra la tuberculosis meningia, que es la forma más grave de tuberculosis. No es que tuberculosis solo en los pulmones, no, hay en muchos órganos. ¿Me están entendiendo la idea? Porque el paciente se los pregunta: ¿por qué tengo tuberculosis si me pusieron la vacuna? Mire mi marca aquí. Bien, y usted tiene que explicarle eso, que la vacuna es para protegerlo, que la bacteria no se le vaya para su cerebro, para que entienda. Bien, ¿entendieron eso que les expliqué? Eso es muy importante. Bien, entonces, ¿cómo se transmite el Mycobacterium tuberculosis? A ver, vía de transmisión, a ver, la principal, ¿cuál será? Vamos. Vía respiratoria es la principal. Solo vía respiratoria, ¿creen ustedes? ¿Solo nos podemos contaminar de la tuberculosis por vía respiratoria? A ver. A ver, díganme. ¿Solo por vía respiratoria nos podemos contaminar? ¿O habrá otras vías? Por el consumo de la leche. ¿Cómo? El consumo de la leche. Entonces, ¿qué vía sería esa? Oral o digestiva, ¿sí o no? Por alimentos contaminados también nos podemos contaminar. ¿Cómo más nos podemos contaminar? De la madre al feto. Sobre todo en zonas endémicas. Es muy raro, pero puede pasar que si una madre tiene tuberculosis por vía transplacentaria, pueda pasarle el bacilo al feto. ¿Bien? Por lo tanto, respiratoria, la vía fundamental a través de las gotas de Fluyer que están en las gotitas de saliva, esa es la vía fundamental.
existe la vía digestiva, como bien tú decías, por comer alimentos contaminados, porque el asunto es el siguiente. Las personas están hablando arriba de los alimentos y están manipulando el alimento, haciendo el pan, preparando un sándwich, no sé, qué sé yo, lo que están vendiendo, empanadas, ¿qué están hablando? Las gotas de saliva caen en los alimentos y usted se las come. Bien, y puede contaminarse. La otra forma, transplacentaria, y hay una forma para las personas que se dedican a trabajar con muestras de pacientes con tuberculosis en laboratorio, bien, ocupacionales, nosotros los médicos también, o sea, que nos contaminemos con secreciones de pacientes con tuberculosis. Bien, ¿alguna pregunta sobre las vías de transmisión? ¿Dudas? ¿Todo claro? Ahora yo les pregunto a ustedes, después de hablar de estas cosas, déjame, ¿qué grupos de riesgo tendrán que ver con la tuberculosis? ¿Quiénes estarán en riesgo? ¿Quiénes estarán en riesgo de tener tuberculosis? Los inmunodeprimidos, está bien. A ver, los inmunodeprimidos. ¿Quién más? ¿Quiénes más estarán en riesgo? Los ancianos, muy bien. ¿Quiénes más? A ver, ¿qué otro grupo de personas estarán en riesgo? A ver. ¿Quiénes? ¿Quién ustedes creen? Las embarazadas, muy bien. ¿Quiénes más? A ver, Melissa, ¿qué ibas a decir? Sí, a ver, vamos a decir, sí, hacinamiento, el factor socioeconómico, los fumadores, alcohólicos, drogadictos, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí o no? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, los pacientes que tienen enfermedades asmáticos, enfisema, bronquitis, o sea, pacientes que ya tienen enfermedades crónicas de los pulmones, EPOC, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, esos pacientes también. ¿Quiénes más ustedes creen que estén en riesgo de tener tuberculosis? A ver, por el oficio. Sí, también. ¿Quiénes más? Sí, profesionales de la salud, muy bien. Trabajadores de la salud, pero ¿quién más por el oficio? Los niños también, pero por el oficio, por el trabajo, ¿quiénes estarán? Los de recojo de basura, muy bien. ¿Quiénes más? Sí, claro, el trabajo de la salud. Ya. ¿Quiénes más? Los mineros, los que trabajan en cuevas y minas, porque no les da el sol, están en humedad bajo la tierra muchos días quizás. Y otro grupo importante son los reclusos, los presos. Doctor, ¿y qué la vitamina que da el sol no se lo puede tomar? Sí, no, pero no, porque la vitamina que da el sol es para, o sea, es la vitamina D, que es para osificación, para huesos. Pero lo que hace falta del sol no es que se fije la vitamina D, sino que los rayos ultravioletas destruyen el bacilo, que esa es otra cosa. Bien, el asunto es el siguiente, que los presos o reclusos, si ustedes se fijan en las prisiones, a los presos los sacan a los patios todos los días. Muchos hacen deporte, muchos, qué sé yo, caminan, lo que sea, pero en los patios. No están todo el día metidos en las prisiones, en la cárcel, quiero decir. Tienen una parte más o menos de esparcimiento donde ellos salen. ¿Por qué? Porque eso es un protocolo de prisiones para evitar la tuberculosis. Porque el sol les tiene que dar por lo menos 2 horas diarias para evitar la tuberculosis. Eso es un protocolo antiguo que hoy por hoy sigue vigente.
la incidencia del sol. No sé si ustedes se han visto algún documental, series, etcétera. Hace muchos años, cuando no existía ningún medicamento para la tuberculosis, no había nada, pero existía la tuberculosis. Uno de los tratamientos que se hacía eran llevar a los pacientes para sanatorios, o sea, hospitales en las afueras de las ciudades, estaban en las montañas, en los campos, y ahí se le daba 1 o 2 horas de sol en la espalda. Los sacaban a los pacientes y más o menos alrededor de las 9 de la mañana, que el sol le incidiera 1 hora en la espalda. ¿Y pueden creer que se curaban los pacientes? En aquella época, por supuesto, con buena alimentación, hierbas y terapias solares, se curaban. Bien, porque los rayos ultravioletas destruyen el bacilo. Claro, hoy por hoy ya eso está muy complicado porque la bacteria se ha hecho muy resistente. Pero en aquella época se hacían esos tratamientos solares y desde allá está el protocolo de las prisiones, que a los presos hay que darle sol. Bien, fíjense una cosa también que ustedes dirán, ¿por qué? Es por esto. Bien, ahora, esos son los grupos de riesgo que ya los mencionamos. Vamos a hablar de la patogenia del bacilo. Mire, yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí en el aula hemos estado expuestos al bacilo de la tuberculosis. Primero porque Santa Cruz, ya les los comenté, que tiene una elevada incidencia de tuberculosis. Y segundo es porque todos nos hemos subido a un micro alguna vez. Y muy frecuente, ¿sí o no? En este tiempo, por ejemplo, hoy día los micros tienen los cristales cerrados, ¿sí o no? Y todo el mundo está respirando el mismo aire. Y están tosiendo y estornudando dentro del micro y todo el mundo respirando. Todo el mundo aquí hemos ido, por ejemplo, qué sé yo, a Los Pozos, a La Ramada, a Barrio Lindo, donde hay mucho hacinamiento y todo el mundo está arriba de todo el mundo caminando cerca. Hemos estado en lugares hacinados respirando el aire y nadie sabe quién tiene tuberculosis. Por lo tanto, yo estoy convencido que todos hemos estado expuestos con el bacilo. Pero pasa lo siguiente. Cuando usted respira el bacilo de Koch, que ese bacilo a través de las vías respiratorias, por supuesto, llega a los pulmones, como el Mycobacterium tuberculosis no es flora de nuestro cuerpo, porque eso sí no es flora, es extremadamente agresivo. Cuando una bacteria que no es flora llega al organismo humano, ¿qué es lo primero que va a pasar? A ver, si la bacteria no es flora, ¿qué es lo primero que va a pasar? A ver, piensen. ¿Cómo sería eso? Entonces, ¿quién se activa? El sistema inmune, ¿sí o no? Lo primero que se activa, ¿qué cosas son? Nuestros anticuerpos. Las inmunoglobulinas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a marcar lo extraño. ¿Cómo se llama eso? Opsonizar, que lo hemos hablado otras veces. Opsonizar. ¿Qué cosa es opsonizar? Marcar. Llegó el bacilo de Koch al pulmón, el bacilo de Koch no es flora, yo te voy a marcar. Yo te voy a presentar al sistema inmune, porque eso es lo que hacen las inmunoglobulinas, presentación del antígeno, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama la presentación del antígeno? En medicina, opsonizar, marcar lo extraño. ¿Se están llevando la idea? Y cuando el Mycobacterium es marcado como extraño, ¿qué le va a pasar? Si ya los anticuerpos se pusieron sobre él y lo marcaron como extraño, ¿qué va a pasar? ¿Quién viene ahora? Porque ya está marcado. ¿Quién viene? ¿Quiénes? Los macrófagos alveolares, ¿qué van a hacer? Lo van a fagocitar. Bien, y si usted es un organismo fuerte inmunológicamente, ahí se quedó la historia. Bien, porque los macrófagos hicieron así, englobaron la bacteria y entre paréntesis la fagocitaron. Y usted nunca se enteró de lo que pasó. Podemos estar todos nosotros en ese caso. Pero el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria extremadamente fuerte. Ella no se deja digerir. O sea, el macrófago la fagocita, la mete a su interior, pero la bacteria no se deja digerir. Lo que puede hacer el macrófago de cosa es tenerla retenida, latente ahí en su interior. No puede digerirla porque
El Mycobacterium tuberculosis tiene muchas enzimas. Una de esas enzimas es una que se llama mieloperoxidasa, una enzima llamada, entre otras, pero para que vayan conociendo, mieloperoxidasa. Esa enzima mieloperoxidasa inhibe la digestión. Puede tenerlo capturado en su interior, pero no puede digerirlo. ¿Bien? Pero no está enfermo usted porque como la bacteria no está activa, está como latente. Y eso pasa en la mayoría de los pacientes y no nos damos cuenta de que nos infectamos por primera vez con el bacilo. Y eso se llama en medicina primo-infección o infección primaria de la tuberculosis. Se puso en contacto usted con el bacilo no pudo ser destruido y quedó como latente dentro del macrófago. Pero eso deja una lesión en el pulmón. Esta reacción por primera vez con el bacilo deja una marca, una lesión pequeña, redonda, llamada como complejo de Ghon. El complejo de Ghon es la lesión radiológica que caracteriza la infección primaria por el bacilo de la tuberculosis. ¿Bien? El complejo de Ghon, que es uno solo, casi siempre en la región parailiar, pegada al mediastino, ahí, redondito, pequeño, complejo de Ghon, repito, lesión que nos indica la primoinfección o infección primaria por el Mycobacterium tuberculosis. Hubo una reacción inflamatoria y ahí está la bacteria. Pero usted no se entera porque está capturada ahí. ¿Bien? Y pasaron los años y los años y los años y usted nunca se enteró. Pero después de 20 o 30 años usted se inmunodeprimió por algo. Puede ser el mismo COVID, puede ser un proceso maligno, nadie sabe, ¿sí o no? Puede ser que te pongan los cachos que dicen que eso inmunodeprime. ¿Sí o no, Vivian? ¿Y por qué estás así? No, porque hiciste así. Dicen que eso inmunodeprime a la gente, ¿no? ¿Es verdad? La gente tú lo que querías que se fuera. Eso es lo que querías tú, ¿no? No, el estrés también es una causa de depresión, de inmunodeficiencia. La gente no le da importancia al estrés, pero la gente estresada no come, no se asea, no vive, o sea, se lanza a morir, ¿no? Y eso te inmunodeprime. O sea, cualquier causa te pudo haber inmunodeprimido. ¿Y qué pasó? Como el bacilo estaba ahí detenido, latente, pero usted se inmunodeprimió, el bacilo se diseminó, salió de los macrófagos, invadió el tejido pulmonar y usted está entonces en lo que se llama una reactivación o reinfección de la enfermedad o tuberculosis secundaria. Bien, se reactivó, se inmunodeprimió usted y ese bacilo que estaba dentro de los macrófagos retenidos, ¿qué hizo? Salió y comenzó a invadir el pulmón. Y ya la lesión en la reactivación o reinfección no es el complejo de Ghon, porque el complejo de Ghon estaba ¿dónde? En la primoinfección. Ahora la lesión es diferente. Ahora aparecen las llamadas cavernas tuberculosas. ¿Bien? Y literalmente una caverna, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es una caverna? En la vida diaria, ¿una caverna qué cosa es? Una cueva, un hueco, ¿sí o no? Si usted hace una tomografía de varios cortes, porque eso que está viendo usted es una radiografía lineal, y usted ve el borde de la caverna, pero si usted hace una tomografía, está viendo un hueco. Es un hueco. Pero no es una como el complejo de Ghon, que era uno solo. Aquí pueden ser varias cavernas. Pero al inicio, las cavernas aparecen en los vértices pulmonares. ¿Por qué será? ¿Por qué al inicio de esta reactivación las cavernas al paciente le aparecen en los vértices y no en las bases? Al inicio, porque después se llena el pulmón de cavernas y no se cura. Pero al inicio, ¿por qué aparecen en los vértices? ¿Por qué será? A ver.
¿Eh? Hay una característica del bacilo que justifica eso. ¿Cuál será? A ver, ¿le hablamos aquí? Hablamos de esa característica de los bacilos, de las micobacterias. Las micobacterias tienen una característica que justifica que las cavernas salgan primero en los vértices. ¿Cuál será? Porque son aeróbicos estrictos. Donde más oxígeno haya, mayor multiplicación de la bacteria. Y es verdad que el pulmón es un órgano oxigenado, pero en los vértices hay más oxígeno que en las bases. Por lo tanto, al inicio de la reactivación, las lesiones aparecen en los vértices porque es donde más oxígeno hay. Fíjense la consecuencia de esta característica, lo que va a desencadenar en el paciente, que las cavernas al inicio sean en los vértices, porque más oxígeno hay y el bacilo, como es aerobio obligado, donde más oxígeno haya, pues más multiplicación va a tener. ¿Entendieron eso, chicos? No se les puede olvidar. Bien. Ahora, yo les decía a ustedes al inicio que hay otras formas de la tuberculosis. Generalmente todo el mundo conoce popularmente la tuberculosis en los pulmones, porque es lo que todo el mundo, y bueno, que es un poco ya de conocimiento de la gente, ¿no? Pero el Mycobacterium tuberculosis puede estar en otros órganos y es lo que se llama en medicina tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar es cuando el bacilo invade otras regiones y ya hablamos que la región más grave, ¿cuál es? Meninge. Bien, pero no solo en las meninges, puede estar corazón, ganglios intestinos, renal, ósea. Bien, y es muy peligrosa porque no se detecta. Bien, esto no pasa frecuentemente, gracias a Dios. No hay mucha incidencia de tuberculosis extrapulmonar, pero existe y hay que saber. Nosotros no vamos a hablar de cómo se expresa en cada una de estas regiones, porque eso es de materias más avanzadas. Ustedes en neumología, estoy seguro que van a profundizar eso, que es en semestres más avanzados. Pero hoy lo que quiero es que sepan y que se lleven la idea de que no solo existe tuberculosis en el pulmón, que hay otras regiones extrapulmonares que son importantes, siendo la meninge la más grave. ¿Entendieron eso? Más o menos, que se lleven esa idea. ¿Alguna pregunta? ¿Duda sobre eso? Bien, ¿qué cuadro clínico tiene un paciente con tuberculosis? A ver, ¿qué sintomatología tiene un paciente con tuberculosis? Tos, ¿qué más? Fiebre, no una ¿cómo se? Febrícola, tampoco es muy alta, pero es vespertina nocturna, sí, tarde, noche. ¿Qué más? ¿Cómo sería la expectoración esa, Vivi? ¿Qué característica tendrá la expectoración de un paciente con tuberculosis? Purulenta, pero de vez en cuando, ¿qué puede pasar ahí? Y con sangre. ¿Y cómo se llama cuando se expectora con sangre? ¿Cómo se llama cuando el paciente está expectorando con sangre? A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver. Bueno, la primera parte te la acepto. No. Hemoptisis. Hemoptisis. Bueno, te dije, la primera parte te la acepto. Dijiste hemoexpectoración y bueno, la primera parte se la acepto. Ahora bien, mire. El asunto es el siguiente. Tos, expectoración mucopurulenta, como ustedes dijeron, puede ser amarilla, verdosa, con sangre, pero hay una cosa muy importante en la tuberculosis, que a los pacientes se les reconoce con un tipo de término, pacientes SR más 14. ¿Qué quiere decir esto? Sintomático respiratorio por más de 14 días. O sea, a estos pacientes, cuando usted va a indicar una baciloscopía o algo, usted pone baciloscopía SR más 14. Se sabe ya que es un paciente con síntomas respiratorios de más de 14 días, pero ustedes me dirán, doctor, pero si cualquier resfrío me da por más de 14 días, porque yo tuve influenza y me dio tos por un mes y estuve con resfrío, sí, eso le puede pasar, pero no es lo mismo estar expectorando
verde, amarillo, con sangre, más de 14 días, que tener una tosecita, malestar, el estornudo, porque no es lo mismo. No sé si me hago entender. Son estos síntomas hasta aquí que perduren por más de 14 días, tos, expectoración, hemortisis y disnea, por más de 14 días. No hay algo ahí que no está bien. ¿Bien? Porque usted, por ejemplo, la influenza, el virus de influenza que casi a todos nos dio, la influenza tiene como complicación, no, como secuela, que te deja una tos seca por un mes. O sea, se te quitó el virus, pero estás esa tos molesta, que te puede perdurar un mes. Eso, es verdad que tiene síntomas respiratorios por más de 14 días, pero no son estos. No sé si me hago entender. Bien, son esta sintomatología perdurable la que te tiene que hacer sospechar de que hay algo en el ambiente. Bien, pero por si fuera poco, no se les puede olvidar una cosa muy importante de los pacientes con tuberculosis: la pérdida de peso. La pérdida de peso es algo muy importante en un paciente con tuberculosis. Usted le pregunta efectivamente tos, expectoración, hasta con sangre, doctor, y lo pesa. El paciente le dice, doctor, si yo he bajado cantidad, yo era gordita o gordito. Bien, pero estoy así ahora, doctor, pero yo quiero estar así, no se preocupe por el peso, si eso es lo que yo quiero estar, bien flaco, así. Yo se lo digo para que ustedes sepan, pero no, si yo quiero seguir bajando. Usted tiene que decirle, no, señora o señor, eso es lo más grave que tiene usted, porque ¿cómo usted va a perder 10 kilogramos o 15 kilogramos en un mes? Bien, o 20 kilos en un mes. Más de 10 kilos en un mes, esa exageración, pérdida brusca de peso, no se la charlen ni porque dieta light, ni el catering, ni un té, ni el gimnasio. Nada hace que pierdas esa exageración de peso en un mes. Hay algo que te está provocando la pérdida de peso. Pérdida brusca de peso, más de 10 kilogramos al mes, descartar tuberculosis, VIH, un tumor maligno o puede ser un debut de la diabetes mellitus. Bien, pero hay que descartar estas 4 cosas, porque las pérdidas bruscas de peso no es una cosa por arte de magia. Algo está haciendo que estés perdiendo peso por día, 1 kilogramo al día prácticamente. Eso no es normal. No sé si me hago entender. Usted como médico tiene que tener una luz larga y decir, hay algo que esta paciente o este paciente le está haciendo perder peso. ¿Entendieron? ¿A qué se debe el doctor? ¿En qué caso? En este caso de la tuberculosis. El asunto es que el Mycobacterium tuberculosis, que por ejemplo está en el pulmón, vamos a suponer, pero produce una alteración metabólica hepática e intestinal, provocando un síndrome de mala absorción y destruyendo el acúmulo de reservas de nutrientes del hígado, la glucogénesis, gluconeogénesis, todos esos procesos hepáticos, las reservas férricas de hierro, bien, todo eso, reservas del hígado, procesos metabólicos los afecta, además de provocar una destrucción y aplanamiento de las microbiosidades intestinales, lo que produce una mala absorción. No absorbes nada. Bien, puedes comer, porque te voy a decir una cosa, el paciente dice, yo tengo apetito, él está comiendo lo que no está engordando. Fíjate, porque tienes un trastorno metabólico que está provocando el bacilo, desde las microvellosidades de los enterocitos hasta las reservas hepáticas de glucosa, hierro, etc. Entonces, ¿me entendiste más o menos? Eso tiene una patogenia más complicada, chicos. La fisiopatología y la patogenia de tuberculosis es bastante. Se los exhorto que lo busquen para que vean qué interesante esto lo que hace el bacilo, pero no es objetivo de nosotros hoy, porque la materia es básica y es un conocimiento general. Usted va a tener una materia que es neumología, como les digo, que sí usted va a profundizar qué es lo que hace el bacilo, pero hoy que sepan más o menos la sintomatología principal, esta fiebre nocturna, esta sudoración nocturna. ¿Cómo se llama la sudoración nocturna? La sudoración excesiva en medicina. Cuando se suda mucho, en medicina, ¿cómo se llama? Bueno, por aquí, diaforesis, ¿no? El paciente dice, doctor, yo todas las noches me da fiebre, doctor, pero no una fiebre muy alta. La tuberculosis no da tanta fiebre, 37,5 febrícola, 38, no es tan alta.
Pero le va a decir el paciente, doctor, pero eso es todas las noches, por el día no, tarde, noche. Y un sudar que me da por la madrugada, doctor, pérdida de peso, este dato de la fiebre, son cositas que usted va uniendo fichas hasta que forma el posible diagnóstico. Bien, ahora, seguimos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya habíamos hablado que la prueba que más se hace es la baciloscopía y es gratis. El programa de baciloscopía de tuberculosis, bueno, debe ser gratis en los centros de salud. El paciente lleva las muestras, son 2 muestras las que tiene que llevar de expectoración. Tiene que ser expectoración, no puede ser saliva, tiene que ser flema. Bien, y a esa expectoración se le hace la baciloscopía con la tinción de Ziel-Nielsen, que la vamos a hacer la próxima semana en el laboratorio, como ya se los dije. Bien, de las muestras, ¿dónde pueden ser? De esputo. ¿Qué cosa es el esputo? La expectoración. De jugo gástrico, ¿por qué? Porque la gente se traga la flema. ¿Sí o no? La gente traga la flema y el bacilo se va para el estómago. Usted saca contenido gástrico. De la sangre puede hacerlo, de la orina, del líquido cefalorraquídeo, porque ustedes saben que el bacilo puede estar fuera del pulmón. De cualquier lugar se puede hacer la baciloscopía. Lo que se hace frecuentemente, ¿de qué cosa? De la expectoración bronquial. Bien, ahora, a esa expectoración se le hace la tinción de Ziel-Nielsen, como ya mencionamos. Si los pacientes dan positivo a la tinción de Ziel-Nielsen, hay un protocolo que tiene que hacerse otra prueba que se llama la prueba del GeneXpert. Esta prueba del GeneXpert es un PCR, es un tipo de PCR, es una prueba muy útil, muy fiel para la tuberculosis. El GeneXpert se hace de expectoración catarral también, es un tipo de PCR y el GeneXpert tiene la característica de decirte positivo a la bacteria, pero además te da otro datito que a nosotros los médicos nos ayuda muchísimo. Te dice si el bacilo es resistente o no a la rifampicina, un medicamento que se usa para la tuberculosis. O sea, la prueba del GeneXpert te dice si estás positivo a la tuberculosis, pero además te agrega un datito más, si ese bacilo es resistente o no a la rifampicina. Y ya ese dato te dice a ti el posible tratamiento que vas a seguir. Bien, es muy importante el GeneXpert. Bien, Santa Cruz ha adquirido varios equipos del GeneXpert. Nosotros los médicos, si tenemos sospecha de tuberculosis por un protocolo, no vamos a la baciloscopía, vamos directo al GeneXpert, porque como somos personal de la salud, nos hacen directamente al GeneXpert. O sea, usted puede pedirlo porque usted es personal de la salud y va directo al GeneXpert. Bien, pero los pacientes generalmente hacen el protocolo completo, pero en los personales de salud, por estar en riesgo, directamente al GeneXpert. Bien. Si sale positivo, ya se completa el paciente que viene. Si sale positivo, ¿cuál? La prueba de la Pero si sale resistente o no. Ajá, si sale resistente a la... Ah, no, si sale resistente a la infección, hay que cambiar el protocolo. Hay que cambiar el protocolo. El protocolo convencional no se puede usar. Hay que usar una segunda alternativa de tratamiento que es más complicada, pero ya no puedes usarlo porque te está diciendo la prueba que desgraciadamente el bacilo que te tocó es muy resistente. Bien. Porque hay 2 tipos, hay una que viene de periodo de baja. Multidrogo resistente, claro que sí. Hay que cambiarlo. Pero son protocolos que existen, están. Usted está en todos los lugares, está puesto en un protocolo, en un papel, usted lo lee, o sea, ya estos protocolos están hechos, no, ni siquiera tiene que inventárselo, no hay mucho problema con eso, pero sí, como dice Belisa, esto es muy importante porque de ahí parte si vas a hacer tratamiento convencional o no, pero bueno, eso ya más adelante. Bien, otras pruebas están las pruebas ADA. ¿Qué cosas son las pruebas ADA? ADA, ¿qué cosa es? Es una enzima que liberan los leucocitos cuando el bacilo está fuera del pulmón. O sea, si usted sospecha que el paciente tiene una tuberculosis extrapulmonar, porque no está en el pulmón, usted sospecha que está en otro órgano, puede mandar las pruebas ADA. ¿Qué cosa es ADA? Adenosín desaminidasa.
Adenosin ADA, adenosin desaminidasa. Repito, es una enzima que liberan los leucocitos ante la presencia del bacilo fuera del pulmón. Bien, y eso te da una idea, si está positiva, de que la bacteria no está solo en el pulmón, está en otro órgano, hay que buscarla. Bien, y eso es muy importante. Tienen que hacer otras pruebas, pero ya ese dato te dice a ti, hay una señal, esta enzima no tiene por qué estar positiva, y si está positiva, está fuera del pulmón. Otras pruebas es la prueba PPD, que es la prueba de tuberculina, derivado proteico purificado, es la sigla. Derivado proteico purificado. También se conoce como prueba del Mantoux o tuberculina. Esta prueba de tuberculina es una prueba cualitativa, no es tan fiel. Es cualitativa, no es tan fiel. Tú no debes ni oír el audio en tu casa. Si estás dormido ahí, tú cuando me oigas hablar ya es un anestésico para ti, y te duermes. Bien, miren, la prueba de la tuberculina o derivado proteico purificado, que así es como se llama, PPD, se le hace mucho cuando se sospecha que los niños tengan tuberculosis. Se le hace mucho en edades pediátricas, se puede hacer. Pero en adultos no es tan fiel. Existe la prueba, está descrita la prueba, se hace la prueba, pero en la práctica profesional se la dejamos más a edades pediátricas, no tanto adultos. ¿Bien? Ahora, ninguna de estas pruebas sobrepasa la más importante, la prueba fiel, la que te dice estás curado, la que tienes que tenerla para saber que te curaste. ¿Cuál es? El cultivo microbiológico. El cultivo microbiológico es obligatorio que dé negativo para decir que estás curado de tuberculosis. Y aquí les pongo el nombre que no se los voy a preguntar en el examen, pero como cultura médica, el medio se llama Lobstein-Jensin. Es un nombre un poquito raro, un nombre alemán, Lobstein-Jensin, pero es el cultivo para tuberculosis. Es para esa. Es para el Mycobacterium tuberculosis. Y es la prueba que nos dice, estás curado. El cultivo dio negativo, te curaste. Bien, ahora, en la práctica médica, si usted le manda a un paciente, por ejemplo, un urocultivo, ¿cuánto demora en que esté el resultado? 3 días, más o menos. El Lobstein-Jensin demora ¿cuánto? 2 meses. Demora 2 meses u 8 semanas. Pero usted dice, doctor, pero hay que esperar tanto. No hay mucho problema, porque el tratamiento de la tuberculosis dura de 6 a 7 meses. Así que usted puede hacerlo sin problema, porque de todas maneras el tratamiento dura de 6 a 7 meses. Así que el cultivo es obligatorio que dé negativo para usted decir alta. Si usted no le llega negativo, no puede decir estás curado. No. El GeneXpert puede darte negativo, la vaciloscopía negativa, las radiografías que te hacen todos los meses, decir no tienes nada en el pulmón, tiene que llegarte esto negativo. Es protocolo internacional que el cultivo no dé crecimiento bacteriano. Y ahí sí te dicen estás curado. ¿Bien? ¿Entendieron eso? En ese medio de cultivo, yo me estoy haciendo un abdominal y a los 15 días se ve que crece la patología, se tiene que comprobar porque ahí tienen que ver el tratamiento de una cantidad. No, pero claro, el asunto, el cultivo se pone en una especie de incubadora 2 meses, pero se revisa semanal. Semanalmente se va revisando a ver si va creciendo alguna colonia. Claro, se le hace revisión. No es que se vea a los 2 meses, no. Se le va haciendo revisión paulatina para ver el crecimiento y si ya está dando positivo. Sí, es como sí, parece un dulce de leche, un diente de león amarillo. Sí, es una colonia amarilla de lo más interesante, sí. Bien. ¿Tiene cura? ¿Podemos prevenirla? Bueno, ya hablamos de la BCG, que se pone al nacimiento. Control del ganado, porque ya sabemos que el bacilo del Mycobacterium bovis es peligroso al humano y que ver qué se hace con las vacas, sacrificarlas. Bien.
Y se le da isoniazida a pacientes que estén en riesgo de tuberculosis. Eso es una quimioprofilaxis. Pero bueno, que la conozcan, ¿no? Para que la dosis no, en este nivel no la vamos a ver. Ahora, sí, lo que sí me interesa que se aprendan es los nombres de los medicamentos. Eso sí hay que saber. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan contra la tuberculosis? Y saber que el tratamiento de la tuberculosis se sustenta en 3 pilares: combinado, prolongado y controlado. Cuando nosotros decimos que el tratamiento de la tuberculosis es combinado, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que no se usa un medicamento solamente. Usted está viendo que tiene 2 fases, primera fase y segunda fase. En la primera fase hay que usar 4. Puede variar el etambutol, depende del país, eso depende del protocolo del país. Pero deben estar como mínimo estos 3: isoniazida, rifampicina y piracinamida. Eso no puede faltar. Bueno, a no ser que el país no tenga el dinero y haya escasez por otras cuestiones. Pero tienen que estar como mínimo 3 fármacos. Lo ideal sería que fueran 4, pero bueno. ¿Por qué 4 medicamentos? ¿Por qué combinar 4 si con uno quizás se resolvería el problema? ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué tiene que ser combinado? A ver, díganme. A ver. ¿Para qué? Por la resistencia del bacilo. No es un bacilo cualquiera, es multiresistente, extremadamente resistente, así se escribe. Con un medicamento no lo vas a destruir. Cuando apareció el primer medicamento contra la tuberculosis, que fue la streptomicina, que fue el mejor, cambió la historia. Se usó, uno solo y mejoraba mucho los pacientes. Pero llegó un momento que es una bacteria extremadamente fuerte y se hizo resistente. Hoy por hoy hay que combinar 4 y con todo eso tenemos sorpresas de vez en cuando porque se hace fuerte el bacilo. No se crean que es tan fácil la cosa. ¿Bien? Se puede complicar el paciente inclusive usando 4 fármacos. Pero bueno, combinado, ¿por qué? Para evitar la multiresistencia del bacilo. Prolongado, 6 o 7 meses. La primera fase de tratamiento, aproximadamente dura 2 meses. ¿Bien? 8 semanas. De lunes a sábado, descansando el domingo por 8 semanas o 2 meses. Se dan los medicamentos. De lunes a sábado, de lunes a sábado, de lunes a sábado, hasta completar 2 meses aproximadamente. Más o menos. O de 55 a 56 dosis. ¿Bien? Casi, porque como es diario descansando los domingos, casi son 2 meses. Bien, aproximadamente. Entonces, esos 2 meses de tratamiento, cuando se acabe eso, pasa a la segunda fase. Vayan sumando. Que en la segunda fase usamos 2 medicamentos: isoniazida y rifampicina. Fíjense que la rifampicina siempre está presente. Por eso la importancia de la prueba de GeneXpert, que te dice resistente o no a la rifampicina. Si te dice que es resistente, ya sabes que no puedes usar la combinación esta, porque no sirve. Bien, entonces, isoniazida y rifampicina, segunda opción. ¿Cuánto dura la segunda fase? Son 40 dosis aproximadamente. Y se dan 2 dosis a la semana. 20 semanas de tratamiento. Y cuando usted suma 20 semanas por aquí y 8 semanas por aquí, son 28 semanas. Y 28 semanas son casi 7 meses. Por eso decimos que el tratamiento dura aproximadamente 7 meses. Es prolongado por eso. Pero ¿por qué tiene que ser prolongado? ¿Por qué no puede ser 7 días como cualquier antibiótico? ¿O 3 días? ¿Por qué? Para destruir las formas activas y latentes del bacilo. Porque habíamos dicho que se quedaba dentro del macrófago, ¿sí o no? Y hay que destruirlo también ahí. Por eso tiene que ser prolongado. Porque de no hacerlo así,
hay reactivaciones y recaídas del paciente. Tenemos que concluir todas las dosis para evitar la reactivación de las formas latentes del bacilo. ¿Entendieron por qué es prolongado? Para evitar la reactivación de las formas latentes del bacilo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Lo que quiero que se lleven es el porqué de las cosas. Las dosis se las aprenderán más adelante. ¿Entendieron, chicos? Ahora, y controlado. ¿Por qué lo llamamos controlado? A ver. ¿Por qué controlado? ¿Qué quiere decir que sea controlado? Cuando decimos el tratamiento es controlado, ¿se le dan los medicamentos para su casa? Tiene que ir al centro de salud, ¿sí o no? Tiene que ir, firmar un libro, la enfermera, bueno, el personal que esté a cargo de eso, le da los medicamentos y se los tiene que tomar ahí. Tiene que verlo. A veces el paciente dice, ¿me puedo sentar en este banco aquí? Porque lleva su yogur, porque son muchas tabletas. Llega un momento que ya la gastritis que le da, o sea, dan sus cosas. Y ya que está el paciente que no quiere, pero tiene que ir, lleva su desayuno tal vez, su cosita, y se lo toma ahí. Pero tiene que tomárselo ahí. Usted no puede confiar que se lo lleve para su casa porque desgraciadamente la mayoría los bota. No se los toma, porque son muchas tabletas. Bien, y ya está que no quiere, pero tiene que ir. Otra cosa de controlado, no solamente que vaya todos los días. Se le tiene que hacer mensualmente perfil hepático, perfil renal y radiografía. Hay que controlar cómo está ese hígado porque los medicamentos son hepatotóxicos. Hay que ver cómo está la función renal y hay que ver cómo está el pulmón. Bien, hay que hacerle un hemograma para ver cómo está la hemoglobina del paciente, porque eso se controla metabólicamente. Estos medicamentos son muy agresivos, bien, y hay que controlar función hepática, función renal, hemograma y radiografía mensual. Bien, hay que controlar. Eso es lo que está escrito en el protocolo, que se debe hacer. ¿Alguna pregunta en relación al Mycobacterium tuberculosis? Más o menos se llevaron la idea. Vamos a hablar muy simple, muy general del Mycobacterium leprae. Bien, el Mycobacterium leprae, conocido como bacilo de Hansen, porque fue este médico noruego, Armeus Hansen, el que descubrió el bacilo, y en honor a eso se le dice bacilo de Hansen. Inclusive hay países que le dicen Hanseníasis a la lepra. Hanseníasis le dicen, en Brasil le dicen Hanseníasis. Y es por el honor a este Armeus Hansen que lo descubrió. Ahora, el bacilo del Mycobacterium leprae. Por ahí cuando yo dije es una enfermedad bíblica, ya rápidamente Vivian cayó con el nombre, ¿sí o no? Asociaste. Y efectivamente, la lepra es una enfermedad antiquísima, ¿sí o no? Quizás ustedes han visto películas y documentales de los pacientes leprosos. Se ponían como una campana en el cuello. Siempre iban con como si fuera con unos trajes negros, algo así. Ya la gente los conocía de lejos y se iban de los caminos, ¿sí o no? Los alejaban a las montañas, a las cuevas, ¿bien? Para alejarlos de los pueblos. Pues existía la lepra. La lepra, hay animales que pueden ser reservorios de la lepra. Hay animales que pueden transmitir la lepra al humano. ¿Cuáles pueden ser? Uno que usted se come. Usted se come el armadillo, ¿sí o no? Sí, aquí sí se lo comen. Bueno, tú no, pero aquí se comen es en sopa, en caldo, hasta acá, asado, qué sé yo. Se comen el tatú, ¿sí o no, Vivian? ¿Tú has comido? Dime la verdad. ¿Ves? Y ya, me vas a decir que sabe a pollo. Todo el mundo dice sabe a pollo, ¿ves? Tienen ese pobre animal en peligro de extinción, con tanta vaca, chancho y gallina que hay por ahí, ¿por qué tiene que comerse el pobre tatú? Bueno, el delicioso es el caso de que bien, que en sus garras o uñas se ha encontrado el bacilo de la lepra. Y estos animales de monte tienen la costumbre de cuando usted, por ejemplo, los atrapa, pues ellos se defienden, o sea, porque
instintivamente, y arañazos con el animal se ha visto transmisión de la lepra. En monos, ¿se comen los monos también aquí? No estoy preguntando. Sí, no. Y ardillas. En monos ardillas se ha visto el bacilo de Hansen o el Mycobacterium leprae. Mucho cuidado porque estos animales, repito, agreden al humano cuando ellos se sienten agredidos y los pueden arañar. ¿Bien? Y se ha visto. Ahora, nosotros somos el reservorio principal. ¿Cómo se transmite la lepra al humano? Todo el mundo se supone que es por vía cutánea mucosa, por contacto con el paciente, ¿sí o no? Porque toques las lesiones. Pero no es esa la única vía. La lepra también se transmite por vía respiratoria. ¿Bien? La lepra se transmite por vía respiratoria. ¿Bien? Y eso es lo que no saben los pacientes. Todo el mundo piensa siempre, no, tienes que tocar a un paciente leproso, no puedes tocarle las lesiones porque te vas a contaminar. No, el paciente con lepra, en su nariz, en las fosas nasales, está el bacilo y estás expulsándolo. Y por vía respiratoria te puedes contaminar. Lo único que actualmente la medicina ha avanzado mucho, que cuando el paciente con lepra, porque tiene cura la lepra, comienza con el tratamiento, a las 48 horas ya no es transmisor por vía respiratoria, el bacilo fue destruido. Si está haciendo tratamiento, en 2 días no le queda bacilo en las fosas nasales. Si lo va a transmitir por vía cutánea es peligroso, pero ya por la fosa nasal no. A los 2 días de tratamiento no hay transmisión respiratoria. Y eso, bueno, es una ventaja, siempre y cuando cumpla con el tratamiento. Bien, ahora, miren, la lepra se clasifica de muchas maneras. Yo les pongo esta clasificación aquí según las formas clínicas, pero eso es de dermatología. Si quieren la anotan para que vayan conociendo, pero la clasificación internacional, la más simple, la más fácil, es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica la lepra en 2, paucibacilar y multibacilar. ¿Cuándo decimos que es paucibacilar? Cuando el paciente tiene menos de 6 lesiones. Multibacilar, más de 6 lesiones. Es más fácil clasificarlo así. Lo único que tiene que contar son las lesiones que tiene. Bien, lepra paucibacilar, 6 lesiones o menos. Multibacilar, más de 6 lesiones. Repito, estas formas, lepromatosa, borderline, es de dermatología y sigue vigente, pero esta forma es la más simple. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene lepra? ¿Cuál es el cuadro clínico? Mire, hay algo muy importante en los pacientes con lepra. El Mycobacterium leprae se multiplica en las células de Schwann. Si se acuerdan ustedes de histología, las células de Schwann son las neuronas. Bien, este tipo de neuronas, él se multiplica en las células de Schwann y hace que se pierda la sensibilidad al dolor. No sientes nada. Por lo tanto, un paciente con lepra, o que venga a tu consulta y le diga, doctor, mire, yo estoy muy preocupado porque me ha salido una mancha blanca aquí. Y me ha crecido, doctor. Una mancha blanca y me preocupa. ¿Qué usted va a hacer con esa mancha blanca? Usted va a buscar un lápiz, un lapicero, lo que usted tenga a mano. Le va a decir al paciente, mire hacia el otro lado y va a empezar a comprobar la sensibilidad en la lesión. Dígame si usted se siente algo. No, doctor. Usted está haciendo, lo está pinchando usted. O le dice, sí, algo, doctor. Hay disminución de la sensibilidad. ¿Cómo se llama esa medicina? Anestesia o hipoestesia. Hipoestesia con H es disminución de la sensibilidad. Hipoestesia o anestesia, no siente nada. Una lesión blanquecina, hipopigmentada. A veces son más oscuras, hipercrómicas, pero generalmente son más claras. Hipopigmentada y con la sensibilidad disminuida, sospeche lepra. ¿Bien? Puede ser una mancha en la piel, puede ser un hongo, ¿sí o no? Cualquier cosa simple. Pero si usted ve que tiene la sensibilidad disminuida y como ven, con un lápiz usted puede comprobarlo, un lapicero, no hay que ir a ningún hospital para hacer ese examen, sospeche lepra. Bien, porque si usted lo detecta tempranamente,
la evolución es favorable. De lo contrario, sigue el bacilo multiplicándose, llega un momento que aparecen nódulos en la piel, tumoraciones, vamos a ver unas imágenes ahora, tumoraciones, se le cae el vello facial, cejas, pestañas, si es hombre la parte de la barba, todo, le salen nódulos en la cara y le da la facie de león, facie leonina, que vamos a ver la imagen ahora. Bien, siguen saliendo lesiones y empiezan esos nódulos a ulcerarse, se pudren, putrefactos, necróticos, como ven en las películas ustedes, la piel en colgajos, se llaman vegetaciones, fragmentos de piel que se le van desprendiendo al paciente. Está grave, pero esto no ocurre de la noche al día, esto empieza con esta pequeña lesión, pero de no detectarse llega aquí, a esta forma diseminada, miren las lesiones ahí, bien, y miren la facie leonina, nódulos, no tiene pelo en la cara, miren los nódulos que se van a ulcerar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de lepra sería ese? Múltiple. A la legua se ve que tiene más de 6 lesiones, ¿sí o no? Bien, y esto se rompe. Ese líquido que sale es extremadamente contagioso, se ulcera, se pudre, se necrosa el tejido. Bien, así que, claro, estos pacientes pueden tener cura, pero la cosa se complica porque está extremadamente invadido. Bien, pero siempre se hace algo para el paciente. Aquí ya para finalizar tenemos los medicamentos que se usan para la paucivacidad. Miren, la rifampicina se mantiene, es un buen medicamento contra los micobacterios, es bueno. La rifampicina y el dapsona, este medicamento es un antileproso. Dapsona y rifampicina, y si es multivacilar le incluimos la clofazimine. Por lo menos que conozcan, el tratamiento de la paucivacilar dura aproximadamente de 10 meses a 1 año, de la multivacilar 2 años. Bien, y hay que seguirla porque puede tener recaídas el paciente, pero tiene cura, se puede. Bien, bueno, esto es lo que les traía para hoy. Como ven, el tema está un poquito extenso, pero es importante, bien, de la tuberculosis y la lepra. ¿Alguna pregunta, dudas? Miren, vamos a tomarnos un recesito. La clase la vamos a empezar a las 10 de la mañana, vamos a estar los dos grupos juntos, bien, a las 10, ¿entendieron? Por parejas, un vasito de yogur. Bien, tiene que ser sellado chiquitito, no lo agiten para buscar la crema. Bien, y escuchen, en el laboratorio les voy a indicar los 2 temas de investigación final que ya hay que ir haciendo algo en ellos. Bien, cuando terminemos la clase práctica en la pizarra y le escribo lo que hay que hacer. ¿Entendieron? A las 10 nos vemos, chicos, ¿ya? Vamos. A ver, vamos a ver.